Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle nuevamente en estas entrevistas que hacemos para México Prioridad, en donde tratamos de difundir el talento mexicano que encontramos muy particularmente aquí en España. Esta tarde, para mí es un placer y tengo que agradecer, por supuesto, a Adriana Uribe, cuya agenda es tan complicada que usted no se imagina lo que de verdad le agradezco. Adriana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. No es tan complicada mi agenda. Pero bueno, la verdad es que es un poquito difícil combinar dos momentos de vida en un mismo día, porque yo trabajo para México, trabajo en una consultoría de recursos humanos, en la dirección de recursos humanos, y tengo un montón de actividades aquí en Barcelona y en general en España que ahorita ya iremos comentando a lo largo de la entrevista. Pero no es complicada tu agenda. No, podría ser más, sin duda alguna. Siempre todo se puede más. Adriana, sí. A partir de un evento de la presentación de un libro que promovieron ustedes en este encuentro de talentos femeninos hispanos, pues ahí coincidimos y ahí acordamos, gracias a tu generosidad, el que me regalaras estos minutos de tu agenda. Muchas gracias. Contigo podemos platicar de muchas cosas, sí. De liderazgo, de relaciones públicas, podemos platicar de las comunidades migrantes, podemos platicar de sustentabilidad del medio ambiente y pues lo haremos solo que empecemos por lo que tenemos que empezar. Me parece muy bien. ¿Por dónde? ¿Tú naciste en? Yo nací en la Ciudad de México un 6 de octubre, entonces se aceptan los regalos a partir de inicios de octubre. Oye, pero a ver. Bueno, del año que entra. Sí, eso es lo que tenemos que aclarar. ¿Así de anticipada eres, así de previsora eres para todas las cosas? Bueno, lo que pasa es que no sé cuántas veces ni en qué momento va a haber esta entrevista a la gente, entonces yo estoy anticipándome por cualquier cosa, porque a lo mejor a alguien le gusta mucho la entrevista y dice, me voy a guardar en el calendario que a principios de enero le voy a mandar una felicitación a Adriana Uribe. Usted dígame si es talentosa o no. Naciste en la Ciudad de México, Adriana. Nací en la Ciudad de México, así es. Hija única. ¡Qué privilegio para ti, pero qué desgracia para el mundo! Afortunadamente, la verdad es que uno tiene que sacarle provecho y lo mejor de todo a la vida y al momento y a la situación. Efectivamente, soy hija única. Es una experiencia compleja porque, claro, cuando tú eres el centro de todo, no te das cuenta lo complejo que viene enfrente. Porque eres el centro del universo para tu familia. Claro. Pero para el mundo no. Es correcto. Sí. Pero al final del día, en un momento inicial, pues el centro del universo también es tu familia. Entonces sí. Se vuelve una situación compleja porque, bueno, la familia se puede volver extensa, incluso las personas que trabajan en casa, y para toda esta masa de personas te vuelves lo más importante. Y esto, sin duda alguna, de forma personal, a mí me impactó en algún momento de manera complejo y después creo que lo he ido evolucionando y trabajando muy bien. Entonces, por eso decía yo que siempre puedes sacar lo mejor de todos los momentos, aunque pudieran ser adversos. Claro, nunca me ha pasado nada verdaderamente grave en la vida como un secuestro o situaciones mucho más complicadas. Entonces, dentro de lo que a mí me ha tocado vivir, creo que a pesar de las circunstancias que pueden ser complejas, he tratado de revertir con la mejor actitud las situaciones. Yo creo que todos tenemos la obligación de sacar lo mejor de nosotros, aún dentro de las peores circunstancias. Pero claro, de palabra es muy fácil. Sí. Cuando se viven esas circunstancias tan complicadas, totalmente. Habría que ver si somos capaces y si queremos o no sacar lo mejor de nosotros. Sí, y saber si contamos realmente con las herramientas, porque creo que esa es otra parte también importante. Tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las herramientas de las que nos proveyeron, ¿no? Cuando nos pusieron aquí en la tierra, ¡pum!,
pues, ¿qué nos pusieron? Por ejemplo, yo nunca he sido buena para los números, sin embargo, trato de trabajar con ellos y resolverlo de alguna forma. Y si no lo puedo resolver, siempre tengo a alguien que es súper bueno o buena y me ayuda a hacerlo. Oye, esto me lleva a esos comentarios de mucha gente que, sobre todo de hijos a padres, Ajá. les reclaman los hijos a los padres: si yo no te pedí venir al mundo. No es tu caso. No es tu caso. Claro. Pero debatible ese punto, ¿no? claro que debatible. Es más bien tonto, absurdo e irresponsable por parte de quien hace esa reclamación. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Dónde estudiaste? A ver, venga tu comentario. No, por eso dije de que debatible, porque creo que también como hijo tienes oportunidad de decir que te merecías una familia mejor. Y no me digan, oye, que no, porque yo conozco a varias que sí me lo han dicho. Sí. Ahí está. Pero cuando tienes una familia razonablemente adecuada, pues hay hijos que de todas formas reclaman: yo no pedí venir al mundo. Bueno, pero bueno, no vamos a perder mucho tiempo en eso. Está bien. ¿Dónde estudiaste, Adriana? Bueno, he estudiado varias cosas, pero inicialmente siempre he estado en colegio de monjas o de sacerdotes. Estudié en la Universidad Intercontinental Psicología. Después tuve una formación de maestría en el ITAM, en Dirección de Recursos Humanos. He estudiado también cosas en la UNAM, como programación neurolingüística. En el TEC de Monterrey hice desarrollo de competencias directivas. Ya sabes, talleres, cursos, un montón de formaciones. Y aquí en España, entre Barcelona y Madrid, hice coaching coactivo. Siempre tuve como esta cosquilla de... Siempre he estado en recursos humanos. Me voy a adelantar a la entrevista. Siempre he estado en recursos humanos. Desde que estaba estudiando, empecé a trabajar en recursos humanos. Lo interesante será saber por qué en recursos humanos. Pero bueno. Porque te encanta el trato con la gente, porque... No, tengo que ser honesta contigo, no empezó por eso. O sea, esa es una razón, pero no es la principal ni la única. Ahí está el secreto. ¿Cuál fue? Como buena hija única, y en esa época todavía no me daba cuenta de la riqueza que era compartir y abrir mis expectativas y mi vida a la gente, pues nos gusta el control a los hijos únicos. Entonces, no te lo creo. Sí. Y entonces el Departamento de Recursos Humanos, People, HR, como le quieran llamar, porque también, aunque no lo crean, en Recursos Humanos hay modas. Entonces, bueno, ahora es People. Bueno, ahora somos People. Entonces, pues Recursos Humanos es un departamento que tiene un poder que yo siempre he pensado que no explotamos y no aprovechamos al máximo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero Recursos Humanos muchas veces se entera, incluso antes que finanzas, de que vamos a tener una cantidad de bajas masiva, nos va a comprar otra empresa o vamos a comprar otra empresa. Puede que Recursos Humanos y finanzas muy simultáneamente se enteren de cosas. Entonces, el hecho de saber que yo podía realmente tener información de primera mano pronto, rápido, pues a mí me motivaba mucho. Y sin duda alguna, la posibilidad de trabajar con gente. Para mí esto siempre ha sido prioritario, fundamental, desde que estaba en... Les voy a contar anécdota que para los que sepan de qué hablo van a deducir la edad. Pero bueno, no pasa nada. Mi edad, de eso estoy hablando. A ver. No, la mía, 75 años. A ver, Adriana, no me la salgas con eso ahora que ustedes, las mujeres, están equiparadas con nosotros, que siempre lo han estado, aunque la sociedad y el mundo ha sido muy injusto, pero no me salgas ahora con que no quieres que la gente conozca tu edad. Era una broma juvenil, pero te voy a platicar te voy a platicar el contexto de esto. Cuando yo era una niña, para la gente que vive o vivió en la Ciudad de México en algún momento, hubo una situación muy complicada que fue San Juanico. San Juanico. La explosión de San Juanico. Bueno, pues
mis padres siempre han sido personas muy religiosas, católicas, apostólicas, romanas, y en la comunidad en la que vivíamos se armaron brigadas para acudir a ayudar a la gente. Y yo era una niña chiquita y yo me metí a ayudar a los niños quemados. Entonces, una niña que era a lo mejor de la misma edad que estos niños, y cuando traigo a mi mente todos estos recuerdos, y después de ahí se desencadenaron muchos otros momentos que tenían que ver con la ayuda, no con la ayuda, sino realmente con estar cerca de la gente. Vale la pena, perdóname que te interrumpa, Sí, Adriana, por favor, señalar que la tragedia de San Juanico fue una explosión de ductos de gas correcto. que alcanzó a cientos de personas. Hubo decenas, por no decir cientos, de personas fallecidas. Y quienes sobrevivieron, imagínese usted, quienes quedaron con quemaduras de primero, segundo, tercer grado. Es correcto. O sea, de las tragedias pavorosas que hemos vivido en México, por muchas razones que no vienen al caso. Sí, correcto. Pero entonces eso te hizo despertar una empatía. Qué triste que haya sido una tragedia como esta. Qué triste, pero muchas veces necesitamos situaciones que nos impacten y que nos remuevan realmente cosas en la vida. Aquí lo curioso, pues, es que una niña de 6, 7 años generara como este gusto por hacer eso, ¿no? Y no algo que a lo mejor un niño normalmente podría hacer, que es me da miedo, yo no quiero ni me acercarme, escondo. claro, exactamente, sí. Porque, bueno, para las personas que lo saben, ver a una persona quemada es una sensación muy impactante, realmente. Es un impacto brutal. Muy grande. Difícil muy grande de superar, ¿eh? Y bueno, no nada más eso, o sea, creo que en este espacio las cosas se dicen como son, y no nada más es el impacto visual, o sea, la carne quemada huele muy feo, muy feo. Entonces, pues otra vez, ¿no? Una niña, hija única, de colegio de monjitas, yo tenía una nana, o sea, yo vivía realmente en una burbuja. Y me rifé, pero me rifé porque algo aquí y algo aquí me dijo, pues no es que me lo haya dicho, o sea, simplemente me sentí conectada. Y a raíz de ahí empezaron muchas otras iniciativas que tenían que ver precisamente con los espacios en los que yo me movía. En este caso, en los colegios en donde yo estudié, se hacían como visitas a lugares totalmente rurales, principalmente a Hidalgo, a Veracruz, a Tlaxcala, a regiones muy necesitadas que contrastaban notoriamente con tu burbuja, en donde estando entre pañales de seda y entre los, por cierto, los colegios más prestigiados de México, y también después continuó con las universidades, pero pues que en algún momento algo te tiene que decir, oye, esto no es el común de la gente en su vida. Sí, totalmente. Y entonces empiezo a acudir a estos grupos en los colegios en donde íbamos a ver a las personas, llevándoles la palabra de Dios. O sea, lo que nosotros hacíamos era llevar un mensaje. Generalmente íbamos en momentos como previo a la Semana Santa o dentro de la Semana Santa, probablemente previo a Navidad, y empecé a tener una conexión súper bonita y súper especial con las personas. Y bueno, también sucedieron cosas de hijo único, ¿no? Hay una anécdota que me hace mucho, que refleja mucho de lo que soy hoy. Como hijo único, en mi experiencia, no somos buenos para manejar a la autoridad, ¿no? Porque hay tanta permisividad alrededor que cuando de pronto alguien te quiere decir, oye, no hagas esto, oye, esto se hace de tal forma, tú dices, no ¿por lo qué? aceptas. Si a mí nunca me habían dicho que tenía que hacerlo de esta forma.
Entonces, creo que por eso siempre he tratado de ser una excelente colaboradora, porque no me gusta que me regañen, no me gusta que me digan qué tengo que hacer. Y déjeme decirle, es una extraordinaria colaboradora porque me ha tocado ver su capacidad para manejar la logística en eventos que tienen ya en esencia una complejidad enorme. Pero recuerdo que mi padre me decía, si no quieres que se te llame la atención, haz las cosas bien, mijito. Viene a la primera. Claro, si Claro. además cuesta lo mismo. Es correcto, Sí. es correcto, es correcto. Y entonces, bueno, pues entre la secundaria y la preparatoria acudí a muchos de estos encuentros a donde íbamos con la gente. En la universidad, ya con una visión diferente, porque yo a los 17 años me voy de mi casa, que también fue un impacto muy grande. Yo vivía en un ambiente de demasiado control. Mi madre también es hija única, entonces no puede haber dos reinas en un castillo. Y la verdad es que yo soy una mujer muy consciente y dije que se quede con su castillo, no pasa nada. ¿Qué impacto tuvo en tus padres esta decisión, Adriana? Uy, no sé, eso se los tendrías que preguntar a ellos. No me digas que no lo sabes. O sea, no te compro esa respuesta. Hubo una fractura muy importante en la relación familiar. Tuya con ellos. De ambas partes. Uh-huh. Creo que sin duda alguna la fractura mayor fue entre nosotras. Okay. Entre las dos reinas. Entre las dos reinas. Porque a mí me acoge inmediatamente otra reina, que es la madre de mi padre. Tu abuela. Mi abuela. Mi abuela que además ya no está con nosotros en este plano, pero ella tuvo 10 hijos, mi padre es el cuarto, pero mi padre funge un rol muy especial en su familia, un rol de mucho soporte, de mucho apoyo, de mucha, pues a veces un poco hasta como de este papá, ¿no? De responsabilidad que no le tocaba. Que no le tocaba, pero por las circunstancias y porque él lo quiso asumir, se lleva ese chango. Entonces, pues mi abuela tiene más de 100 nietos. Y bueno, pues para los Uribe que escuchen esto, a lo mejor algunos lo saben, a lo mejor algunos no, pero Elena tenía consentidos y ustedes lo saben. Y esos consentidos éramos, porque pues ya no está con nosotros, Hugo, Rafael y tu servilleta. Rafael Villagómez, perdone, porque hay otro Rafael, entonces para que no haya confusiones. Déjeme decirle, ya usted se da cuenta que entre todos sus talentos también tiene defectos. Y uno de ellos es el de esta presunción, este alarde, ¿sí? Porque eso le resta humildad. Pero a ella no le importa. No, nada. Adelante, Adriana. No me importa, es correctísimo. No, a mí nada más me gusta dejar claras las cosas y puntualizarlas, y por eso dije, las cosas hay que decirlas por su nombre. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí señalado. Coincido, sí. Entonces, pues sin duda alguna hubo una fractura. Yo me veo arropada por mi abuela en primera instancia, pero mi abuela le pone, pues, no sé si la palabra es un ultimátum, pero habla con mi padre y le dice, necesito que le proveas a Adriana de un espacio para que ella viva. Y entonces a los 17 años, así como ustedes lo oyen, yo tenía un auto nuevo y un departamento en el que yo vivía sola. Y a lo mejor esto pudiera parecer rimbombante y muy sofisticado, pero tener que hacerte responsable de ti en todos los sentidos a los 17 años de una casa es algo un poquito más complejo. En todos los sentidos, menos el económico, Adriana. Menos el económico. Que no. Eso es un factor también. Sí, por supuesto, determinante. Eso es. Sin duda alguna. Sí, pero yo te invito, y invito a todos los radioescuchas a que piensen, de pronto alguien que está en una burbuja, que nunca se ha tenido que hacer cargo de nada, y que de repente tiene toda la libertad, como al perrito cuando le abres el zaguán y se sale vuelto rápido, ¿no?
Un poquito así. Entonces, de pronto yo tenía dinero, tenía libertad, tenía un lugar a donde llegar, con quien quisiera llegar o con cuantas personas quisiera organizar algo. Y curiosamente, pues hay un sentido de valores, principios, responsabilidad, lo que ustedes quieran y manden. Y termino la preparatoria, termino la carrera y la verdad es que mi vida siempre ha sido como medio aburrida y plana en ese sentido, ¿no? Nunca me enganché con el alcohol porque en la familia de mi padre hay personas que tienen problemas con el alcohol y me tocó ver situaciones muy incómodas en fiestas. Entonces yo decía, bueno, pues qué tal que eso del gen del alcohólico sí es de verdad, y en una de esas le empiezo a chupar y me gusta y ahí me quedo. Entonces la verdad es que nunca lo he intentado, o sea, claro, por supuesto, de repente puedo tomar una copa o algo, pero de hecho... Eso es muy diferente. Claro. Es más, claro. Eso es un placer como Totalmente, otros muchos. Totalmente. Pero llevado a los extremos... Dos cosas distintas, sí. Claro. De hecho, mis amigos en México me dicen caldo de pollo porque me sirven una y yo la voy rellenando con agüita, con juguito, con refresquita. Me voy haciendo pato. Bueno, el tema de las drogas, pues la verdad es que mi madre, cuando vivía todavía en la casa familiar, me ofrece un libro que se llama Pregúntale a Alicia, que es un libro para mí muy radical, pero bueno, que pues, hablando de que las cosas tienen que decir como son, ¿no? Es una chica adolescente en Estados Unidos, en los años probablemente 60, 70, en donde hija de familia, funcional, etcétera. Alguna vez alguien le ofrece LSD y es una historia, pues, trágica, ¿no? Seguro ni lo van a leer, entonces se los spoileo. No, pero está bien el referente. Sí, es una historia triste. Y entonces, en su momento fue bestseller. Sí, correcto. Claro. Y entonces yo decía, híjole, pues yo no quiero acabar teniendo sexo para que me den dinero o para que me den droga o para, ¿no? Entonces mi decisión fue, no me interesa explorar eso. Y creo que cuando en el backstage tú y yo hablábamos de que la energía y el pensamiento. Y es muy curioso porque ahora que soy una mujer he tenido un círculo más diverso y, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la fiesta, ir a bailar. Sin embargo, para mí no era necesario el vínculo entre el alcohol y la diversión. Para mí era necesario el vínculo entre la diversión, el baile y pasármela bien con mis amigas. Eso sí tenía una razón y un vínculo. Y entonces, es muy curioso porque ahora cuando hablo con gente me dice, Adriana, a los lugares a donde tú ibas, al antro, como le decimos en México, discoteca, como le dicen aquí en España, había drogas por todos lados cerca de ti. Y yo decía, no, yo nunca vi a nadie, no, yo creo que ustedes están equivocados. Y cuando he hecho conciencia de ello, y ahora cuando estoy en México y aquí que recientemente fui a Ibiza, de pronto me di cuenta que muchísima gente a mi alrededor está inundado, claro. Tenía drogas. Pero al tú no tener mayor interés, no me daba cuenta. No me daba cuenta. No, exacto. Se queda uno como si no existieran. Y siempre alrededor de este comentario he dicho que es una tristeza que cualquier ser humano se tenga que meter sustancias, las que tú quieras, para estar bien. Hombre, si tenemos todo para estar bien. Totalmente. Pero bueno, pues cada quien en su libertad, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, el punto es que así es como yo visualizo que fue esta ruptura. Para mí fue realmente muy benéfica porque me hice una persona totalmente independiente, me tenía que hacer responsable de mí, ¿no? Que eso ya es mucho que decir, porque hay personas que nunca se hacen responsables de sí mismas. Entonces yo tenía que saber a qué hora me tenía que levantar para llegar a tiempo al colegio, y cosas a lo mejor tan sencillas como me bañaba, no me bañaba, desayunaba, no desayunaba, entraba a clases o no entraba a clases,
en fin, una serie de Se aceleró tu situaciones. proceso de maduración. Sí, afortunadamente así fue. Y ahora me quiero remontar a lo que estaba compartiéndoles de esto que no me gusta que me digan que tengo que hacer, porque hay una anécdota que me gusta mucho y que quiero compartir contigo y con todo el auditorio. Fui muchas veces durante la universidad a hacer esta labor social a diferentes comunidades. Y en algún momento dentro de la carrera empecé a tomar mucho más conciencia de lo que tenía que ver el tema de la sexualidad, el tema de la prevención, el tema del embarazo, el tema del cuidado de una mujer. Aquí en España, no, pero en México, tema tabú, hasta muy avanzadas fechas, ¿eh? Y es un tema también trascendental para el ser humano. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y entonces, muy cerca de la universidad, estaba algo que se llama MEXFAM. No sé si todavía exista, pero básicamente MEXFAM daba formación a todas las personas que quisieran tomarla de sexualidad, en el sentido de enfermedades de transmisión sexual, prevención del embarazo. En ese momento todavía no estaba legislado en la Ciudad de México, como en otros estados de nuestro país, el aborto. Entonces, realmente, como bien dices, era todo un tabú y yo tuve muchas amigas entrañables y muy buenas compañeras desde la preparatoria que se vieron expuestas a acudir a situaciones y a lugares no adecuados. A abortar, exponiendo su vida por la clandestinidad en la que se hacían estos trabajos. Correcto. ¿Sí? Y también me di cuenta que tenía mucho que ver con el tabú, pero también con la ignorancia. Porque entonces en México muy religioso, y no es que esté mal, pero creo que hemos enfocado incorrectamente la situación. Entonces, no sabías cómo estaba la situación, tenías una relación sexual y te embarazabas. Y tenías 15, 16, 17, 18 años. Entonces, ¿qué ibas a hacer con un bebé a cuestas? Y tampoco nos vamos a meter en eso, porque antes las mujeres, pues a los 16 años ya tenían 2 o 3 chavitos, ¿no? Sí, pero entraríamos a connotaciones de orden moral. Totalmente. Que me parece no nos corresponde. No nos corresponde. ¿Sí? Yo estoy hablando del círculo del colegio en el que me movía. Y entonces me di cuenta que está increíble hablarle de la palabra de Dios a las personas y decirles que Dios es maravilloso y que es puro amor y que nos entregó a su Hijo único para limpiar todos nuestros pecados. Estás entrando también a temas, yo sé, más que polémicos, ¿eh? Pero es que yo lo creo. yo lo creo. Bueno, ya entraremos a la polémica tú y yo fuera de la cámara. Me parece muy bien. Y entonces yo decía, bueno, esto está increíble, pero yo quiero ofrecerle a la gente algo a nivel de cancha, o sea, algo que se vive en el día a día. Terrenal. Totalmente terrenal, porque está increíble y la espiritualidad, y por eso te digo que no es que sea tan polémico, o sea. No, pero es que la espiritualidad es algo diferente a la religiosidad, totalmente. Puedes ser agnóstico y ser una persona espiritual. Claro, sí, y ser muchísimo más valioso que mucha gente que... Sí. Aquí las cosas ya quedamos que se dicen como se dicen. Y puedo ser súper religioso y ser una porquería de persona, ser espiritual. Que las hay muchísimas. Sí, muchas. Sí. Bueno, entonces, pues yo me di a la tarea de ir a hablar con la gente de MEXFAM y les dije, oigan, pues yo estoy estudiando psicología aquí en la universidad y voy a hacer esta labor con la gente y quiero que me provean de folletos y de condones y que me expliquen bien cómo se tiene que hacer esto. No, y eso casi me vale. Te estoy escuchando con mucha atención. No, olvídate, eso casi me vale que me corran de la universidad. Hubo 2 momentos en los que estuve a punto de que me corrieran de la universidad y además me siento muy orgullosa de ellos, la verdad. Y pues bueno,
iba yo, me acuerdo perfecto, con mi bolsa del súper, en la que cero fashion, mi bolsa del súper. Iba yo repartiendo. Contrastaba la imagen de Adriana en ese entonces con la de ahora, ¿eh? Ya se lo digo. No, lo que pasa es que en esa bolsa me lo entregaron y yo me lo llevé así. Entonces imagínense, iba yo con seminaristas, iba un diácono, iban algunas religiosas acompañándonos. Entonces yo súper en lo clandestino reunía a las mujeres y les decía, bueno, es que yo quiero convivir también con ellas, ¿no? Porque cabe mencionar que una peculiaridad de estas comunidades es que eran comunidades donde prioritariamente había mujeres, porque los hombres habían migrado hacia los Estados Unidos a trabajar allá. Que tampoco nos vamos a meter en ese tema, porque ese tema también es súper polémico. Pero ya lo anticipé, por supuesto que podemos hablar también pues de ese y muchos otros temas, ¿eh? Pero ahora procuraremos ir más por el lado. Me voy a enfocar. Entonces, pues yo me conseguía un plátano y entonces con el plátano les hacía que aprendieran a abrir el condón, porque si lo haces con los dientes puedes romper y entonces etcétera, etcétera. Y no nada más era en afán de que no se embarazaran por aquello de no tener todos los hijos que Dios les mande, no, era por su propia salud. ¿Por qué? Porque muchos hombres, y otra vez no vamos a calificar, pero muchos hombres que se iban o se van, no sé en este momento, pero a Estados Unidos a trabajar, pues sucedían cosas. Y entonces cuando regresaban... ¿No que ibas a hablar con las, como debe de ser? Sí. Las cosas como son. Pues las cosas que sucedían es que de pronto, o y no de pronto, después de un tiempo, pues resulta que tenían otra familia allá. Otra familia. Y si no otra familia como tal, pues cualquier serie de relaciones. Totalmente. Que, pues eso es. Y entonces se enfermaban allá. Y venían aquí a contagiar a sus esposas, claro, ¿no? Sí. Y a estas mujeres que estaban cuidando a la pipiolera de niños que ya tenían y que estaban, era el sustento de la casa. O sea, sin estas mujeres, ¿cómo hubieran sobrevivido estos niños? Entonces, mi pensamiento en ese momento era, tienen que cuidarse, tienen que estar bien, tienen que estar saludables. Y entonces, justamente, pues fue una situación que yo disfruté muchísimo, poder orientar a todas esas mujeres sin ser orientadora sexual, poder acompañarlas en esos momentos. Obviamente, después de algunas veces que acudí a diferentes comunidades, pues alguien chivateó. Y decidieron expulsarte. Y dijeron, ¿no? O sea, fueron a hablar con el rector de la universidad y entonces, pues un día me sentó el señor rector y le dije, palabras más, palabras menos, y le dije, mira, a mí lo que me han enseñado a lo largo de mi vida en todos los colegios religiosos en los que he estado es que Dios es amor. Y si Dios es amor, no quiere a mujeres enfermas, no quiere a niños sin madres y no quiere que la gente siga siendo infeliz ni que tenga una cantidad absurda de hijos que no pueda mantener. Entonces, si para ti ese Dios no existe y para mí sí, estoy dispuesta a que me corras de la universidad. Olvídense, o sea, mi papá yo creo que me cuelga del foco más alto de no sé dónde. No me corrieron. Pero la verdad es que sí la vi cerca, ¿eh? O sea... Sí. Te digo que es otro tema y que por supuesto que vamos a abordar después, porque en todas las religiones hay algo que es una constante, que es la incongruencia. Sí. Entonces, pues medir con la vara que convenga no creo que sea lo adecuado. Pero pasemos buenas anécdotas, Adriana? Muy buenas. Sí. La otra, la verdad, no la voy a contar porque tendría que evidenciar cosas y la verdad en otro foro más petit comité ahí te lo cuento. Pero algo muy curioso es que como hijo único, depende de cada familia, ¿no? Claro. Pero te imprimen mucho el tú puedes, el tú no te doblegas ante nada, el tú eres el campeón o la campeona de la historia. Por lo menos esa fue mi situación. Y entonces,
A mí me puedes sentar con quien quieras, es en serio, ¿eh? Me acuerdo mucho que una vez le dije al director general de Almacenes García, mi querido Alfredo Calach, que nunca va a escuchar ni a ver esta entrevista porque yo lo sé, pero... Déjeme decirle, Almacenes García fue, no sé si todavía sea, pero en su época, en los años 70 en la Ciudad de México, fue uno de los principales almacenes comercializadora de telas. Estos textiles en donde, sobre todo la mujer mexicana que compraba para hacer cortinas, toallas, todas estas cosas que se necesitan en casa, pero ser uno de los principales almacenes en la Ciudad de México, déjeme decirle que era poderoso. Era poderoso. Sí. De hecho, tú estás hablando de telas parisina. No, y los... Almacenes García. Ok. Sí. Bueno, en su momento lo cierra una familia española. Sí. Eran los dueños de Parisina Telas y de Almacenes García. Sí. Y después los venden a un grupo comercial judío que es la familia Calach, sí. Caltex y, bueno, muchas otras. El punto estás es que metiendo en Honduras. A mí me encanta meterme en Honduras. No lo comenté, pero fíjese que estamos en San Cugat, ¿sí? Una de las zonas de más prestigio de toda Cataluña. Es correcto. San Cugat. Es correcto. Sí, así es. Pero bueno, estás hablando de la raza judía que tiene muchos asegúnes para muchas partes del mundo. Sin duda alguna. Yo tengo una relación espectacular con la comunidad judía en México. Entonces, me acuerdo muy bien que en algún momento Alfredo, yo estaba en ese momento primero en la jefatura y luego en la gerencia de recursos humanos, me acuerdo que me dice una situación tenía que hacerse, ¿no? De trabajo, que tenía que ver con recursos humanos. Me pidió algo y me acuerdo que mi respuesta era algo complejo, ¿no? Tenía yo que contactar a alguien. Y me acuerdo que le dije, tú dime, si quieres yo te pongo a Carlos Slim al teléfono. Sí. Me acuerdo perfecto que le dije eso. Claro, yo lo dije con mucha seguridad porque yo había trabajado antes en otra empresa en donde había conocido a gente tuve contacto muy cercano con Jaime Chico Pardo, entonces por supuesto que yo director de Teléfonos de México. Ahorita veo cómo le hago con la asistente y yo le saco la cita, ¿no? Este hombre me vio tan decidida que me dijo, no, Adriana, necesitamos hablar con no sé quién. Dije, no te preocupes, yo te lo consigo. Entonces, a eso me refiero también, que creo que mucho de lo que ha pasado en mi vida tiene que ver con que yo nunca me he puesto límites. Con esa confianza, con esa autoestima que pues tú construiste y que te fomentaron y pues que hasta la fecha lo demuestras. Sí, es muy curioso. Y bueno, entonces, ¿por qué recursos humanos? Pues por esta situación que te comentaba, en donde es un área trascendente, en donde es un área que tiene mucho control, que tiene mucho poder, que tiene a todos los empleados de una empresa, a todos los colaboradores de una empresa, a todo el personal de una organización en la nómina. ¿Qué más quieres? Hay que llevarse bien con la directora o el director de relaciones públicas. De recursos humanos. Sí. Bueno, es que normalmente van aparejados los dos departamentos, recursos humanos y relaciones públicas. Y bueno, pues la verdad es que yo me siento muy afortunada. En la universidad donde yo estudié se hacían prácticas en diferentes empresas de muy buen nivel. A mí me toca... Tengo un área de oportunidad muy importante, soy una persona que tiene temas con la puntualidad. Entonces, desde ahí empezaban los primeros indicios. Cuando están repartiendo dónde vas a ir a hacer las prácticas profesionales, llegó tarde y entonces mi mejor amiga y otras dos chicas, una de ellas religiosa, se van a Imbursa. Repítenos, por favor, sí. El TEC de Monterrey. Sí. Y cuáles otras instituciones, porque son de las más prestigiadas de todo México y de América Latina. Okay. O sea que no es casualidad
el que las empresas que están vinculadas pues sean también de las más poderosas. Sí. Pero, y repito, el TEC de Monterrey. Ajá, estuve en la UNAM también. La UNAM también. En el ITAM. Claro, y el ITAM. Ajá. ¿Cómo se me hubiera antojado? Pero bueno, yo no hubiera estudiado de todas formas ni en esas. Ok. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Entonces, llegó tarde y entonces a mí me mandan a Banjército, que no sé si exista todavía. Y entonces, en vez de estar a 10 minutos en coche... ¿En Imbursa? No, me mandaron a Banjército. Por eso, contraste un poquito. Oye, que hoy en México, Banjército o lo que sea su equivalente, debe de estar potentísimo, ¿eh? Seguramente. Hoy. Pero en aquel entonces, pues, sí, era de medio pelo. No, de más abajo de medio pelo. Bueno, pues el punto de la historia es que todo tiene un porqué en la vida, sin duda alguna. Y sí, reitero lo que dije al principio, depende tu actitud, depende cómo lo veas, le puedes sacar lo mejor o puedes decir, como la muñeca fea, yo siempre digo, llorando por los rincones. O puedes vivir victimizada toda la vida. Y ahí sabes que yo no puedo con eso. Qué flojera. Y hay mucha gente que en el mundo. Así es que, chicos, chicas, despierten porque ser víctima no les va a servir de nada en la vida. Llamen, díganos, nosotros les ayudamos a salir de ahí. Sí. En México, en España, en donde estén en el mundo, háblenos, de verdad, díganos. Bueno, vamos retomando después de estas anécdotas. Sí, sí. ¿Por qué decides venir a España? Sí. Habiendo tantas alternativas y en donde hoy la gente, durante muchos años, la gente que emigraba de México era gente del campo y que se iba especialmente a los Estados Unidos a trabajar el campo. Desde hace muchos años ya, hoy la gente que emigra de México es gente preparada, es gente con un perfil que puede competir con la que usted diga de cualquier parte del mundo. Entonces, en tu caso, ¿por qué venir a España pudiendo haber sido Estados Unidos, pudiendo haber sido China, pudiendo, en función del potencial que ya en este mundo globalizado se tiene? Sí. ¿Por qué España? Claro. Si me permites, concluyo la otra historia y vamos para acá. Ah, bueno, si no la habías concluido... No. Pero retómala por ti misma, porque me dio la impresión de que te perdiste. No. Bueno. Iba a comentarles precisamente que... Perdóname. No. Hablando de este tema de la actitud, entonces, y de por qué todo tiene una situación en la vida, no me ponen como IBM, para quien no sepa, IBM en México es IBM y tráeme esto, IBM y tráeme aquello, muchas veces... No, perdóname que te interrumpa. Pero yo fui colaborador de IBM durante 5 años y era la empresa más poderosa del mundo, estoy hablando de 1972. Que después el humor de los mexicanos tan particular asociaba IBM con eso, IBM a traer esto, IBM a traer esto. ¿Sí? No, pero a eso me refiero, al IBM a traer esto. Pero yo soy ex a IBM, entonces imagínate que... Tiene usted toda la razón, discúlpeme. Bueno. Entonces, a veces cuando vas a hacer las prácticas en México, no sé en otras partes del mundo, pero en México, pues te ponían a hacer tareas... A sacar copias. O ve por el cafecito, o cosas así. A ir a dejar recados, porque no había... No había. Sí. Los medios de comunicación que hay. Correcto. Entonces, a mí me ponen realmente en recursos humanos y me ponen a hacer evaluaciones para el segmento de ventas. Y ahí me doy cuenta que realmente recursos humanos... es lo que quiero hacer en mi vida profesional. Y después de ahí, la compañera religiosa, hacen tan buen papel mis compañeras de la universidad que les ofrecen trabajo en Imbursa. La compañera religiosa, por políticas de las religiosas, no pueden percibir dinero, un sueldo, pueden trabajar en la educación o en hospitales. Y entonces mi mejor amiga de la universidad que estaba ahí dice, pues yo les voy a traer una que es súper buena. O sea, yo.
Y ahí arranca mi vida profesional. En Inbursa, me faltaba un año para terminar la carrera y yo ya tenía una jefatura de recursos humanos. Y de ahí, pues, lo que quieran, ¿no? O sea, me ha tocado trabajar en empresas multinacionales, globales, nacionales, familiares, hasta que hace algunos años llegué a la consultoría. Y ahora, muchas de estas empresas en las que trabajé son clientes de la empresa en la que trabajo, que comercial, si necesitan servicios de recursos humanos, nos pueden hablar también. Bueno. Por supuesto, si esa es una de las intenciones de hacer esto, que todos ganemos. Totalmente. Así es que totalmente. Válido el comercial. Ya después les dejo mis redes sociales y todo. Acuérdense, regalos en octubre. Bueno, el punto de esta historia es que ¿por qué llego aquí? Voy creciendo y afortunadamente soy una mujer muy bendecida, sigo creciendo en un mundo, en una burbuja. Yo vivía en Villa Verdún, muy cerquita de Santa Fe, en la Ciudad de México. Y parecido a Iztapalapa, ¿eh? Sí, somos primos hermanos. A Chalco. Pues nosotros vivíamos, Villa Verdún es una privada, nosotros vivíamos en una privada dentro de Villa Verdún, que se llama Villa Carolina, y eran 30 casas nada más. Entonces, la gente de seguridad que estaba ahí era gente que nos apreciaba mucho. Se vuelven parte de la familia. Se vuelven parte de la familia. No solo de ustedes, sino de todos los vecinos. De todos. ¿Sí? Entonces, para el Día del Niño, para el Día de las Madres, para la Navidad, o sea, siempre había, de repente se cocinaba más, y entonces, hoy ya cenaste, fulanito, etcétera, ¿no? Y he de mencionarte que no toda la gente, porque la verdad es que a nosotros nos tenían un aprecio especial, muy especial. Y no nada más con las palabras, sino con hechos nos lo demostraron. Entonces, nos empezaron a comentar que habían observado algunos vehículos afuera de la privada, que fuéramos cautelosos, etcétera. Después, la hermana de Jorge, con su familia, tienen un incidente muy impactante, sí. Uno de nuestros mejores amigos, Lalo Valladolid, también tiene una situación muy incómoda, muy desagradable, impactante. Y para llegar a casa teníamos que, o veníamos por Santa Fe o veníamos por Las Águilas. Y entonces, siempre que salíamos con los amigos que vivían en la zona, hay una taquería, supongo, la última vez que estuve en México la vi, que se llama Los Traviesos. No me antojes esta cosa ahorita, por favor. Ok. Y de donde viniéramos siempre parábamos ahí para echar ahí el taquito de, ya sabes, de la madrugada. El comentario final. Sí, el comentario final. Y entonces el punto es que un día veníamos de casa hacia Guadalupeín y vemos acordonado con esto que pone la policía. Entonces nos paramos en la gasolinería, nos atravesamos, pues conocíamos a los chicos, ¿no? No, güey, pues es que ayer aquí apuñalaron a alguien. Ok, entonces la hermana, el amigo, el apuñalado. Un día estábamos en casa, estábamos viendo la tele, Jorge me dice, oye, ¿se te antoja algo? Le digo, sí, ¿por qué no? Hoy me voy a dar un gustito, me quiero comer un gansito. Baja a la alacena, no lo encuentra, baja al refrigerador, no lo encuentra. Y me dice, ahorita vengo, voy a un Oxxo. Muy cerca de la casa había un Oxxo en una placita que se llama Xomiatla. Estaba cerrado porque estaban en inventario o algo. Se va otro que estaba en Avenida Toluca, mismo escenario, acordonado, la policía. ¿Qué pasó? No, pues acaban de balacear a alguien. Entonces, fueron como, otra vez, ¿no? Es como cuando tienes una pareja que no está jalando, es como cuando tienes un trabajo en el que no te sientes feliz, es como cuando tienes una amistad que... No, hay señales. Si te quieres hacer pata o lo que te quieras hacer y no te quieres dar cuenta, aunque todo el mundo ya te lo dijo y tú mismo lo sabes, es tu responsabilidad. Y hay que asumir las consecuencias. Y hay que asumir las consecuencias. Claro. Porque luego no queremos víctimas. Sí. A eso nos referimos. Sí. Que cuando asumo mi responsabilidad, entonces todo lo que suceda a partir de ahí, tengo también que hacerme cargo de ello. Vale. Entonces... con esos antecedentes, dices,
esto se está poniendo sí, color de hormiga. muy grave. Sí, 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 sí. Y aunque realmente, gracias a Dios, a nosotros nunca nos sucedió nada, era cuestión de tiempo, tal vez, porque también, o sea, estando detenidos en el auto, nos tocó ver como cristalazo, pistola, todo esto feo, feo. Entonces, nosotros fuimos muy cautelosos, hicimos un scouting muy cuidadoso. A Jorge le encanta Estados Unidos y una de las primeras opciones era Colorado. Pero, pues yo no soy muy fan de Estados Unidos. ¿Les gusta el frío? Además, no, a él sí, a mí. Entonces, bueno, cuando es época de frío, pues son unos paisajes maravillosos para esquiar, etcétera. Y cuando hace calor, pues está bien bonito también y lo que sea, pero pues la verdad es que mi vida dividida en dos periodos nada más se me hacía demasiado. Bueno. Luego, Jorge es un hombre muy culto, muy intelectual, diría yo. Y entonces, de pronto hubo ahí un enamoramiento con Heidelberg en Alemania. Ninguno de los dos hablamos alemán y ahí todo el tiempo hace frío, todo. Y entonces yo dije, no, pues aquí hay un problemita, ¿no? Tenemos que pensar otras alternativas. Canadá era otra opción porque él estudió en Canadá, pero pues igual, ¿no? O sea, misma historia, mucho tiempo con frío, y no nada más con frío, o sea, aquí además hay llovizna, está nublado, y yo sé que hay gusto para todas las personas, pero a mí ese tipo de climas, no puedo decir que me deprimen, pero no sacan lo mejor de mí. Pero sí son detonadores para la depresión de mucha gente. Y aquí vale la pena mencionarlo. México, entre otras riquezas fantásticas, el clima. Tiene el clima. Es correcto. Incluso en algún momento consideramos dentro de México Querétaro, y también consideramos Costa Esmeralda en Veracruz. Mérida, ¿no lo consideraron? No, por el calor, porque a él no le gusta el calor extremo. Entonces, cuando investigamos un poco más en Costa Esmeralda, nos dijeron que específicamente en el momento en el que estábamos explorando, la llegada del narco estaba muy fuerte y que no era lo más recomendable, ¿no? Entonces, bueno, pues dadas esas circunstancias, elegimos salir. En junio de 2019 vinimos a Barcelona por una fiesta familiar y caminamos, yo creo que la fiesta terminó alrededor de las 2 de la mañana y de donde era la fiesta a nuestro hotel debimos haber caminado alrededor de 1 hora, más o menos, a las 2 de la mañana. 1 hora, o sea, para que se hagan idea de la distancia. Recorrimos una buena parte de Barcelona caminando. Con una seguridad absoluta, la mínima sensación de me van a asaltar. Eso es fantástico, eso no tiene precio. Ahí está justamente. Entonces, nosotros como buenos mexicanos, vienes alerta, siempre vienes alerta, nunca se te quita, eso es una realidad. Y encontramos, por supuesto, homeless y encontramos policía que no nos dio miedo, que no dijimos, puta, a ver si nuestros changos son los que nos asaltan, ¿no? Ya quedamos que aquí las cosas se dicen como se dicen. ¿Estás describiendo a Franz Kafka? El señor de las moscas, Ana. Ni sé si es de él, ¿verdad? El señor de las moscas, sí, ¿no? Sé, ya luego me corrigen, también me escriben, Adriana, tienes que leer más. Pero sí, a mí me pueden corregir, que yo de todas formas no he leído nunca nada en mi vida, pero sí sé que un país kafkiano quiere decir que es un país de locos, es un país bizarro. Sí. Entonces, por eso digo que un policía, en lugar de inspirarte seguridad, te inspire miedo. Ahí está. Y entonces, llegamos al hotel y fue muy curioso, ¿no? Porque los dos nos volteamos a ver y fue como, es aquí, ¿verdad? Y así es como se toma la decisión. Si a mí, yo soy una mujer como muy chapa adelante, como muy de decisión, y entonces, ¿cuándo? Sí. O sea, si tú me dices sí, pero ¿qué sigue? ¿No?
yo no sé hacer esto de, bueno, me pidieron algo y hay al ratito que pueda. No, o sea, ahorita. Aunque para los mexicanos el ahorita. La procrastinación, que no pudieron encontrar una palabra más difícil para definir esta tendencia de las personas a diferir el hacer y resolver, eso no se te da a ti. Sí se me da. Hablando de vulnerabilidades y de áreas de oportunidad, hay temas que nos podríamos extender mucho y que la verdad estoy de muy buen humor, entonces yo prefiero que no los abordemos hoy. Pero sí hay temas, algunos personales, no muchos, o sea, los tengo además súper identificados, pero hay ciertos ítems en mi vida en los que procrastino. Sí. Todo me lo hubiera imaginado menos eso. Sí, bueno, es que imagínate, si fuera perfecta, pues ya sería demasiado. No, ya en serio. Lo que pasa es que yo creo que es importante. No voy a comentar nada al respecto. Yo creo que es importante asumir las responsabilidades. Conocerse uno mismo. Sí, y es algo complejo, pero bueno. Entonces, pues tomamos la decisión de que sí. Yo me doy a la tarea de buscar un inmobiliario aquí y regresamos y ya tenemos como una referencia más clara de las zonas, de los lugares. Las referencias nos las hace la hermana de Jorge, porque ella vive hace 12, 15, 16 años aquí en Hombre, ya con una experiencia probadísima. Entonces nos sugiere algunos lugares, yo con las inmobiliarias pido eso, venimos, vamos a buscar los lugares. De hecho, uno de ellos fue aquí San Cugat precisamente, y pues sí, vemos que sí cuadran todas las cosas. Entonces, bueno, ahora armar todo lo correspondiente allá. Los electrodomésticos había que dejarlos. Es importante decir que hay que hacer una mudanza de 2 personas que durante más de 20 años fueron acumulando cosas, ¿no? Porque él tenía su casa, su vida, yo tenía mi casa, mi vida, y entonces pues de repente, y sí, pues hay cosas de las que te deshaces, pero bueno, había que hacer una selección muy minuciosa. Aquí viene una situación compleja, muy, muy dolorosa, creo yo. Venimos para acá. Al principio estuvimos quiero decir que yo fui muy feliz en esa casa en donde vivíamos, muy, 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 muy feliz. Era una casa que acogía, que arropaba, teníamos muchos amigos, la gente era bienvenida, se la pasaba espectacularmente ahí. Y si no, eran muy buenos actores, porque cada 8 días era, vamos a tu casa, y yo, claro, por supuesto, venga. Entonces, y diferentes grupos, gente de yoga, gente de la escuela, gente del trabajo, amigos de toda la vida, algo muy bonito. Entonces, venimos para acá, llegamos aquí el 19 de noviembre de 2019, porque efectivamente en algún momento yo le dije a Jorge... Hace exactamente 6 años. Ajá. Exactamente 6 años. ¿Sí, hoy es 19? No, a ver. Ya pasó. Exactamente, sí, con 6 días de diferencia. Perdón, me equivoqué. No, es que de repente dije, hoy es 19, tienes toda la razón. Entonces, llegamos... lo que tú decías de ahorita es ahorita. Me acuerdo que en algún momento le dije a Jorge, ¿sí nos vamos a ir? Sí. Ahorita vamos a ir a comprar los boletos de avión. ¿Verdad? Sí, ahorita es ahorita. Y entonces me acuerdo perfecto que fuimos a Garden Santa Fe y ahí en una agencia de viajes compramos los boletos. Bueno, había que echar a andar todo lo de la mudanza, etcétera. Nosotros tenemos un border collie, no tenemos hijos, entonces para nosotros ella es muy importante, es una parte fundamental de nosotros, de nuestra familia, entonces teníamos que explorar cómo se iba a hacer. No, ¿te la puedes traer también en el avión? Bueno, es que ella nunca había estado en un kennel, ella vivía en toda la casa, entonces no sabía. Hubo que entrenarla para que yo me metía en el kennel
Es que yo soy muy chiquita. Entonces me metía en el kennel y luego le hablaba y ahí jugábamos tantito y le ponía sus mantitas y porque sus juguetes. 12 horas, no es tan fácil. No fue fácil, no fue fácil. Entonces, bueno, finalmente contratamos a una compañía que la trajo, súper espectacular, se las recomiendo si alguien tiene que mudarse, se llama Pet Air, son maravillosos, cuestan una lana, pero cada peso que pagas vale tu tranquilidad y el bienestar de tu mascota. Porque además un Border Collie es bastante grandecito. Entonces no es como esto que ahora se permite de algunas aerolíneas que puedes traer a tu mascota en el kennel abajo del asiento. No. Y esta muchachita es muy inquieta además. Entonces, bueno, llegamos aquí. Dicen que hay una identificación total entre los animales y sus dueños. Sí, bueno, y que hay una similitud y un parecido que tiene también la explicación de inicio, de origen. Totalmente, y tienes toda la razón. El alfa de Nimeria es Jorge. Lo callejera de Nimeria es mío. Sin duda alguna. Somos unas callejeras las dos. Nos encanta la calle. Qué bueno. Con frío o sin frío, nosotras salimos. Bueno, entonces el inmobiliario nos consigue un lugar cerca de Tarragona. El viaje lo compraron para 3 meses después, supongo. Sí, muy rápido. Sí, por eso, pero 3 meses, pues no es nada cuando vas a hacer un cambio de residencia. De vida, básicamente de vida. Sí. Bueno, por ahí podría surgir la pregunta de, oye, ¿y tu familia? Bueno, pues con aquello que pasó cuando yo tenía 17 años, yo nunca he sido apegada a mi familia. Después de esa fractura. Después de esa fractura nunca hubo subsanamiento. Mi familia son mis amigos. Yo tengo una familia maravillosa, Coquis, Amor, Claudia, Keshim, César, Ámbar, Lalo, Anaí. Son mi vida, son mis amigos, Val, Las Robleto, o sea, es gente que yo adoro con todo mi corazón. Ellos son mi familia. Entonces, pues, ya, viene este movimiento. Aquí hay algo que se llama residencias de verano, que son lugares que están muy cerca de la playa. Entonces nos mandan a un complejo de casas de verano en donde literalmente éramos Jorge, Nimeria y yo en una casa. Éramos los únicos que vivíamos como en un complejo de, no sé, unas 50, 60 casas. Después de eso... ¿Y eso no te incomodaba? No, porque al final del día, como todo es nuevo, pues estás con la expectativa, ¿no? De acuerdo, estás fantásticamente una semana, 15 días, 20 días y después. Bueno, lo que pasa es que estuvimos muy poquito tiempo, o sea, nosotros llegamos el 19, el 20 ya estábamos viviendo ahí y nosotros nos debimos de haber quedado más o menos como a mediados de enero del 20. Entonces fue realmente muy poquito tiempo, mes y cachito. Fue muy rápido. En Tarragona, dices. Cerca de Tarragona, es un lugar que se llama El Casalot, enfrente hay una playa que se llama Miami Playa. Bueno, entonces, pues aquí aquí el tema de calidad de vida y de tiempos y de respeto al tiempo de las personas es muy importante. Hay que señalarlo porque es trascendente por muchas cosas. Entonces, en Navidad, igual que cuando viene verano, pues aquí muchas empresas bajan la cortina. Entonces, no había manera de que a lo largo de diciembre viéramos casas. Entonces, hasta principio... Parece increíble, pero así es como funcionan las cosas aquí. Así es como funcionan las cosas aquí. Sí, así es. Para que se lo sepan, por si quieren migrar, también les podemos dar consejos de eso. Entonces, en enero, a principios de enero, yo creo que a lo mejor 6 o 7 de enero, ya estábamos, fue un solo día en donde empezamos a hacer toda la búsqueda. En un solo día nos llevó el inmobiliario a ver casas. Nos llevó a Mataró, porque ya habíamos visto una que nos enamoró. Fuimos a Argentona, San Cugat y San Quirze del Vallés, que es donde vivo. En Argentona se casó una de mis hijas. Un lugar muy bonito.
obviamente se complican algunas cosas, ¿no? Nosotros necesitamos una casa con jardín porque tenemos a un perro que siempre, desde que era una cosita de este tamaño, había vivido en un jardín y en una casa. Entonces, la idea no es empeorar, sino siempre ir para adelante, siempre mejorar, siempre buscar tener por lo menos lo que tenías. Entonces, obviamente, esto nos complica un poco la situación porque tú lo habrás ya vivido y visto, pues tampoco es que aquí haya un montón de casas y menos un montón de casas con jardín. Porque es importante que ustedes sepan, querido público, que España cabe dentro de Chihuahua y le sobra un pedacito. Entonces, ahora imagínense el resto del país, ¿verdad? El tema del espacio, pues totalmente. Comparado con nosotros, pues es una complicación terrible. Terrible. Entonces, por eso tanta gente aquí vive en departamentos y no es que esté mal, ¿eh? No. Sin embargo, bueno, pues también es importante contextualizar todo eso. Y departamentos muy pequeños. El otro día vimos uno que decía 24 metros cuadrados. Bueno, a ver, no, espérame, eso ya es una exageración, que sí existen. Son pequeños estudios con todos los servicios. Como un loft, ¿no? Son pequeños lofts. Pero ya hablar de comercialmente hablando, loft de 45 metros cuadrados en donde la gente vive, pues a nosotros que hemos estado acostumbrados a otras cosas, pues se nos hace pues muy cuesta arriba, ¿no? Sí. Pero no por eso desmerece la calidad de vida en términos de lo que tú decías. Total. En términos de la educación, del respeto, de la civilidad, en términos de la seguridad, de la infraestructura, en fin, o sea, cosas que desafortunadamente para verlos en México creo que está años luz. Años luz. Ya lo dijiste tú. Sí. Pero bueno. Y entonces, y qué bueno que... la casa. Sí, encontramos la casa. Vivimos en una casa que tiene 300 años. Ya me lo platicó Jorge, ¿no? Sí, si no te acuerdas. Sí, y bueno, es una casa estilo Masía y la verdad es que hemos tenido una vida muy feliz ahí. Sucede una situación peculiar que a todo el planeta nos afecta. En marzo del 2020 entra COVID a nuestras vidas y por lo menos aquí en España las restricciones fueron totales. O sea, realmente aquí no podías salir de casa. Y no lo hacías porque había ese respeto. Es correcto. Porque había ese estado por el de otro, derecho. Claro, por el otro, claro. Es correcto. Ahora, el COVID le cambió la vida al mundo. Correcto. No nada más a España o a México, al mundo entero. Y se la cambió en todos los órdenes. Así es. Sí, definitivamente. Y ahí también quiero mencionar que, hablando de que me siento muy bendecida, pues en la empresa para la que trabajo, en la consultoría, home office, me dijeron, vamos a ver si das resultados. Y yo soy una persona que agradece mucho al COVID, guardando el contexto de mi comentario, porque me permitió demostrar en la empresa para la que trabajo que haciendo home office, haciéndolo a distancia, mi equipo y yo éramos efectivos y eficientes y hasta hoy sigo trabajando en la misma empresa. Entonces estoy profundamente agradecida. Con estas herramientas. Si éramos, tú no, porque tú no habías nacido, pero si éramos eficientes cuando no teníamos ni siquiera teléfono móvil, como se conoce aquí, teléfono celular allá en México, imagínate ahora que existe esta tecnología. Totalmente. Por Dios, es injustificable no ser eficiente. Totalmente. Aunque acabo de leer una frase que quiero compartir con todo el auditorio. No estoy segura que sea exacta, pero quiero darle esta tesitura. La tecnología es muy buena y nos ayuda y nos sirve, pero nunca le podemos quitar el corazón. Lo que yo les quiero decir es que a lo largo de estos 6 años, para mí también ha sido difícil y por eso para mí es tan importante este contacto humano, esta cercanía, porque todo lo que yo hago es a distancia. Yo veo a todas las personas como los estoy viendo a ustedes ahora, y bueno, más bien ustedes a mí. Yo todavía no los veo. Entonces, la verdad es que la parte humana para mí es súper importante. Entonces la tecnología nos ayuda y también tenemos que saber utilizarla porque también creo que nos separa. O sea, si ustedes hoy ven los índices, no nada más de adolescentes, no nada más de generación Z, no nada más de generación
de cristal. Todos tenemos mucho tiempo ya en el tiquitiqui. ¿Y a qué hora compartimos? ¿A qué hora convivimos? ¿A qué hora nos sentimos humanos? Por favor, despertemos. Ese acercamiento cara a cara es esencial para la vida del ser humano. Entonces, nuevamente está en cada uno de nosotros el saber cómo utilizamos eso. Totalmente, totalmente, ¿sí? Totalmente. Porque para la vida son importantes las hormonas que nos dan felicidad. Y como no me las sé exactamente, voy a decir todas, pero endorfinas, oxitocinas y todas estas. Y entonces ver a alguien en una pantalla no te puede generar la misma cantidad de emoción que tener a alguien que puedes tocar. Eso, no hay manera. Eso, no solo ver, tocar. Sentir, sí, escuchar, exacto, oler, o sea, sí, es distinto, sí, es distinto. Entonces, si tú tienes la oportunidad de hacerlo, de verdad no te lo pierdas. Sí, date tus tiempos y recréate en tus redes sociales, pero también de verdad te invitamos a que te des muchos tiempos con las personas, sobre todo ahora que lo podemos hacer, porque a lo mejor en algún momento no sabemos. Ahí está otro de los misterios de esta vida fantástica. Es correcto. ¿Sí? Es esa correcto. Incertidumbre. Es correcto. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues nos mudamos a esta casa trayendo una mudanza. Ya sabes cómo son los trailers en México, porque aquí son más chiquitos, ya los has visto. Pues traíamos un contenedor, el contenedor grandecito. Sí. Cuando llegan. Esta empresa nos la recomienda una persona muy cercana. Va el director comercial a la casa a hacer inventarios, un montón de cosas. Algo que no puedes traer en una mudanza son joyas. El director comercial autoriza, y tampoco es que tuviera yo las joyas de la corona, pero bueno, las 3, 5 o 10 chacharitas que tenía venían ahí. En algún momento incluso pensamos traer las cenizas de la madre de Jorge. Cierran las fronteras por COVID y se abren a finales de julio, principios de agosto más bien. Y entonces un día estábamos cenando Jorge y yo y le hablan a él para preguntarle que a dónde le tenían que depositar lo del seguro. Se habían robado las... Nuestro contenedor fue robado en Tlaxcala, México. Vaya, por un momento me asusté. Yo dije, llegando aquí con una sorpresa de esas... No. México no quería que nos fuéramos limpios. Sí, así es. Y ha sido una situación muy complicada con esta compañía Trafimar, porque ellos nunca asumieron la responsabilidad que les tocaba en el sentido de juntaron dos cajotas, sí. Y en la otra mudanza venían obras de arte de un arquitecto muy conocido en México, cada una valuada más o menos como en 30,000 euros. Fuimos un daño colateral y no se hizo nada. Sí, qué desgracia. Sí. Qué desgracia. Y eso es de lo que, perdóneme, habemos muchos que no tenemos nada, pero huimos de eso. Uh-huh. Y es una pena que tengamos que renunciar a nuestra identidad, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, por esta irresponsabilidad de los gobernantes. Totalmente. Los actuales y los anteriores, ¿eh? Totalmente. Bueno, sí, cada vez que tengo oportunidad lo digo porque siento un desahogo, porque no gané yo nada. Coincido totalmente contigo. Y entonces, pues bueno, no se hicieron responsables en el sentido de nosotros descubrimos antes dónde estaban los dos contenedores que la propia empresa de traslados. Bueno, y es una empresa reconocida, es una empresa global, no creas que contratamos ahí a unos peladitos para ahorrarnos unos centavos, no, o sea, realmente, sobre todo Jorge tenía muchas obras de arte porque su familia de cafetaleros tenían una capilla en los cafetales, entonces reliquias de la familia, de la abuela, que bueno, eran pues como medio de alcurnia, porque
hay condes en su familia, Sí, y bueno, sí, así, sí. ¿no? Entonces, uno que es de a pie, pues no pasa nada, ¿no? Pero pues, bueno, ¿qué te puedo yo decir? La verdad es que me llama mucho la atención porque de repente me ha tocado ir a charlas, a pláticas, o así, uno a uno, y la gente pues habla de ese tema y me ha llegado a decir, es que tienes que aprender a soltar, y yo por dentro digo, pues mira, la verdad es que me obligaron a aprender a soltar, ¿no? Porque ahorita, o sea, todos los meses que nosotros vivimos aquí, literal, vivíamos en una cama, en un colchón en el suelo, porque todas nuestras cosas venían, estaban en México y en algún momento iban a llegar. A mí me encantan los zapatos. Yo tuve que hacer una depuración muy meticulosa y me quedé... Para decidir quedarte con 20 o 25 cuando tenías 75. Me quedé con 300 pares de zapatos que desaparecieron. Y entonces mis amigos... Perdóname mi ignorancia y mi pobreza. No te preocupes. Cada quien tiene sus locuras, oye. Hay gente que colecciona estampitas, que colecciona monedas, numismática, máscaras, yo cucharitas, yo zapatos. Me acuerdo que mis amigos, repito, mido 1,54. Entonces, mis amigos en México me decían, no te preocupes, estás haciendo bien felices a varias teiboleras de Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala, porque usaba unas plataformas. Sí. Entonces yo les decía, tienes razón, mira, les va a ir bien porque están bien bonitos los zapatos. El lado bueno. Pero no solo bonitos, son finos, porque no. Mira, la verdad es que ahí me di cuenta que puedes vivir con muy pocas cosas y en un colchón. Cuando la pandemia, yo creo que muchos nos dimos cuenta que podemos vivir efectivamente con un par de mudas de ropa, 3 mudas de ropa, y ni cuenta te das. ¿Qué fenómenos tan extraordinarios que nos hacen reflexionar a cosas tan elementales como esta, ¿no? Completamente. Y te hacen darle un sentido distinto a la vida, a tu propia vida, porque no podemos sentirnos mesías ni portadores de la verdad. Ni somos nadie para pretenderlo, nadie. Claro. Sin embargo, te das cuenta que tú puedes empezar contigo y te das cuenta que también a tu alrededor hubo experiencias similares en donde nos pudimos reinventar y salir adelante de una situación totalmente inesperada, porque bueno, a lo mejor alguna persona ya mucho más grande vivió alguna pandemia antes, ¿no? Tal vez. Pero realmente esta pandemia impactó a una parte de la población súper importante, porque yo tengo amigas que tenían en su momento niños chiquitos y que no pudieron entrar normalmente al kinder, por ejemplo, y entonces este vínculo que se hizo con la mamá, o sea, hubo unos impactos sociales, culturales, familiares, económicos. Positivos muchos, negativos también algunos. También. Matrimonios que definitivamente no se toleraron en esa convivencia y en esa cercanía. O que se cohesionaron mucho más. Por eso, sí. O sea, de ambos lados. Sí. No voy a decir nombres porque sería muy impropio de mi parte, pero tenemos un cliente en la compañía que uno de los directores me comentaba que otro de los directores hizo todo lo posible para ver cómo le hacía ir todos los días a la oficina porque no se sentía cómodo en su casa. Sí, claro. Entonces, no crean tampoco que una posición o un puesto nos exime de no estar satisfechos. Claro. Y hablamos otra vez de lo que mencionábamos. ¿Por qué no hacerme responsable mejor y buscar mi realización? Porque seguramente la otra persona tampoco va a estar muy feliz en esa pareja. Por ejemplo. Oye, Adriana, ni cuenta te has dado, pero el tiempo de tu agenda te lo estás comiendo. Bueno. Te voy a decir. Me encantaría, porque contigo es una charla deliciosa y enriquecedora. Gracias. Me encantaría que tuviéramos una segunda parte. Cuando quieras. Pero no podemos dejar de mencionar en esta
tu experiencia en Helsinki. En Helsinki. Bueno. Y con esa experiencia, extiéndete todo lo que quieras, pero con esa experiencia vamos a cerrar esta entrevista y se nos van a quedar N número de temas para una complementaria, si Con estás mucho de gusto. acuerdo. Por supuesto, encantadísima. Vale. Yo la semana pasada vuelo a Helsinki. Jorge está en la segunda ronda de la empresa que tiene, en la segunda ronda de financiamiento, y entonces hay una feria muy importante que se llama Slush en Helsinki. Entonces él se va algunos días antes, yo llego por allá con él. Pasan cosas interesantes en Helsinki. Hace algunas semanas me hablan de una institución educativa en México para decirme que he sido galardonada, que me van a entregar un galardón que se llama Fractales del Cambio. Y pues yo como que no le entendía mucho este rollo de los premios, ¿no? Porque otra vez, a propósito de lo que les decía, pues yo soy de a pie, o sea, a mí me gusta estar en terreno de cancha con la gente, a mí me gusta el uno a uno, hablar, convivir, compartir. Efectivamente, desde EMLIS, que es Encuentro de Mujeres Líderes Hispanas, mi responsabilidad en la dirección de alianzas estratégicas es buscar los venues, los espacios en donde vamos a hacer los encuentros, a los speakers, que yo tengo que enamorar porque los traemos de diferentes partes del mundo y no se le paga nada a nadie, ni al venue, ni al speaker, porque todo es de corazón a corazón, porque todo es pro bono, porque todo es realmente porque queremos sumar, aportar y hacer una diferencia en la vida de las personas y también en la nuestra, porque vamos aprendiendo sin duda alguna. Entonces, pues más bien en ese sentido, ¿no? Yo siempre había pensado que era como un poco más académico el rollo de los galardones y todo esto de la investigación. Y entonces, bueno, me hablan y me dicen que han estado por ahí explorando mi trayectoria, lo que estoy haciendo, los grupos en los que me muevo, EMLI, 50+1 España, Coffee Woman. Déjame puntualizar exactamente esto porque me parece muy importante. Gracias. EMLIS, este encuentro de mujeres líderes hispanas, que a mí me ha permitido conocer aquí en Barcelona a ustedes, a gente de México brillantísima. Empecé con Ruth Gómez, te mando un saludo, sí. Ruth. Besazos para ti, Ruth. Que primero Ruth y yo coincidimos en un encuentro en la Embajada Mexicana y de ahí nace, bueno, pues este caminito. La entrevisto a Ruth, me sugiere que entreviste a Mariana Reina, que por cierto, ayer subimos la entrevista de Mariana Reina. Ya la puede ver en el canal de YouTube de México Prioridad. Pues la buscaremos. Pues si no la buscas allá tú, pero bueno, ya está ahí en el canal. Y ahora entrevistar a Adriana Uribe. Y lo dije también con Mariana, que me parece extraordinario el estar en contacto con ustedes, el descubrirlas a ustedes, porque su optimismo, su buen humor, su conocimiento, su experiencia es contagioso. Y yo creo que en ese sentido, pues en algo cumplimos con el objetivo de difundir el talento mexicano. Claro. Que sepan en el mundo y muy particularmente aquí en España, que en México sabemos hacer las cosas y las sabemos hacer muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Que no se queden con esta idea de lo que a veces incluso nosotros comentamos, porque tratar de negarlo sería como tratar de tapar el sol con un dedo. Totalmente. La realidad que vivimos hoy, pues no es la que quisiéramos, pero hay gente valiosísima. Y ya usted seguirá viendo la cantidad de gente que le voy a seguir presentando aquí. Por eso quise hacer este acotamiento, porque ha sido gracias a EMLIS, al encuentro de mujeres líderes hispanas, que estamos en este caminito. Sí. Y tenemos varias que te puedo mandar. Adriana, por eso lo estoy planteando, porque además, pues Mariana está en este momento en México, que va a la Feria Internacional del Libro, o sea,
No. Que eso es una historia súper bonita. ¿No? Yo no voy a estar, pero fíjate que colaboramos, esto fue de manera personal, colaboré con una escritora que se llama Lourdes Anllano y preparamos su gira aquí en España, estuvo en Madrid con varios medios, estuvo aquí en Barcelona, hizo varias cosas y presentó en diferentes lugares el libro. Y entonces, en algún momento, Mariana tiene que ir a Madrid. Fuimos a la embajada a un encuentro de asociaciones mexicanas y yo platiqué con Lulú y le dije, oye, yo conozco una chica súper talentosa que tiene un libro y tú tienes la vara muy alta en la FIL, así es que me encantaría que me ayudaras. No te voy a cobrar nada por la gira. No, es en serio. Necesito que me ayudes a impulsar a Mariana. Y ese fue el primer contacto que Mariana tuvo con la experiencia de la FIL. Fue a través de Lulú, ellas hablan, Lulú siente que realmente hay algo que aportar ahí y la invita. Sin duda, sí. Y después, te digo, todas las cosas se van alineando cuando tú traes esta visión. Pero cuando además tienes esta cercanía, tienes cara a cara, de otra forma es muy difícil de lograr. ¿Y cómo es que no nos damos cuenta, Adriana, de estas posibilidades que tenemos y pues vamos pasando por la vida sin hacer caso? Sí, totalmente. ¿Sí? Y después, hablando de alineación de los astros y que las cosas se van dando, alineando. Totalmente. Entonces surge la invitación de la FIL para que Barcelona sea la ciudad invitada. Sí. Y como Mariana tiene una relación estrecha con gente del ayuntamiento, entonces así se hace. Y por otro lado, como hay una participación activa del TEC de Monterrey, entonces ella junto con otro chico acaban siendo como los dos nada más los representantes, correcto. De este tipo de acercamientos que son enriquecedores a más no poder. Totalmente. Y por eso es tan importante darnos cuenta del valor que tiene la interacción y de lo importante que es también estar abiertos a muchas cosas buenas, porque compartido todo es mucho más enriquecedor. Si yo hubiera conocido a Lulú y conozco a Mariana y yo no hubiera dicho nada, todo esto no se hubiera dado probablemente. Entonces, darte cuenta del impacto que puede tener una acción tuya y hacerte responsable de eso es algo súper valioso. Adriana, compartir es vital para el ser humano, es inherente al ser humano. Totalmente. Compartir tiempo, afectos, conocimientos, bienes materiales. Compartir nos enriquece. Totalmente. Y además creo que cuando lo compartes lo vives dos veces. Sí. Porque hoy, aunque yo no voy a estar en la FIL, yo me siento parte de ese logro, de ese cumplimiento de objetivo de alguna manera con Mariana, porque también tenemos que hacernos responsables de lo bonito, ¿no? De lo que vamos consiguiendo. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que sí creo que EMBLIS es una comunidad que genera mucha empatía, mucha sororidad, mucho acompañamiento. Y si me preguntaras, que no lo has hecho, ¿cuál es mi superpoder? Yo diría que es precisamente como cohesionar, como ser este pegamentito entre diferentes situaciones. Por eso hacía el comentario. O sea, si yo no, a través de todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, no tuviera esta visión, no hubiera conectado a Mariana con Lulú, o no le hubiera hablado a Lulú para decirle vamos a organizar tu gira, o no hubiera mandado a Lulú con Daniela a la revista que hubo en Madrid, y así sucesivamente. No te he preguntado eso ni otras muchas cosas que te preguntaré en una siguiente charla. Muy bien. Pero terminemos. Helsinki. Entonces, el galardón. Entonces, la verdad es que yo platicaba con Jorge y le decía, es que quiero comunicar esto, pero lo quiero comunicar de una manera, pues como muy asertiva, como si te lo estuviera platicando ahorita en este momento a ti. Y así, nada más le dije eso y eso fue suficiente para que él sacara el teléfono y empezara a grabar. Me dijo, platícame.
Entonces, así lo hice y bueno, pues estoy muy emocionada, estoy muy motivada por esto que está sucediendo. La verdad es que, insisto, no me lo imaginaba. Y creo que cuando no te lo imaginas es todavía doblemente más rico. Claro, porque no habías generado expectativas. Totalmente. Y al revés, cuando se generan expectativas, el riesgo del desencanto es muy fuerte. Sí, totalmente. Sí. Y está siendo una experiencia muy bonita. La verdad es que de manera natural, reitero, me sigo dando cuenta que lo mío es esto de generar y organizar y cohesionar. Ya había hablado yo varias veces con el vicerrector, que es el que está organizando esto, y le había dicho, oye, Julio, me parece muy importante que los fractales, porque así es como se llama el premio, Fractales del Cambio, que los fractales nos conozcamos, porque para mí no es, bueno, pues ya me entregaron mi reconocimiento, besitos, bye. Lo guardo y adiós. O sea, ¿cómo generamos sinergia? ¿Cómo hacemos, cómo sumamos para que el 1 más 1 no sea 3 ni 4, sea 20? Sí. Porque no se viene potencializa, claro. Totalmente. Sí. O se viraliza, como ahora diría, ¿no? Sí. Pero ¿qué hacemos para que suceda esto? Y la única forma que yo veo es otra vez entrar en contacto, en interacción con estas personas. Sí. Entonces, bueno, pues ya me la compró, ya hice la propuesta para que el viernes los que estén en Madrid ya nos podamos reunir, nos podamos conocer, empecemos a hablar. Y después le dije, oye, ¿y qué pasa si al terminar la premiación también hacemos una actividad? ¿Por qué? Porque las personas que van como parte de los invitados, de los galardonados, también quieren conocer a otras personas y también ha de ser gente súper interesante, enriquecedora y que nos puede aportar y sumar. Sin duda. Entonces, ya también pensé la segunda actividad, que será el día de la premiación y bueno, pues eso, ¿no? Colaborar, cosechar. ¿Cuándo exactamente es el día de la premiación? Sábado 29 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Madrid. Sábado 29, pasado mañana. Pasado mañana. Y yo por aquí echando el chalo, oigan. Y tanto trabajo que tengan, que no me vea mi jefe, porque si no... No te va a ver. Ay, bendito sea Dios. Aquí realmente te verán 30 o 40 personas. Pues muchas gracias a todos los que me vean. Les agradezco mucho y si en algo les puedo aportar, les puedo sumar, quieren que volvamos a hablar, el señor tiene todos mis contactos. Adriana, sí, pero por favor, compárteme tus redes sociales. Claro. Donde si quizá alguno de esos 40 que te van a ver tiene interés. Claro, porque nunca sabemos. ¿sí? Nunca sabemos dónde está. Tus redes sociales. Sí, por supuesto. Bueno, en LinkedIn me van a encontrar como Adriana Uribe. La fotografía tiene una bandera de México y de España atrás, por si eso sirve de referencia. Porque debe haber varias Adrianas Uribe. Seguramente. Entonces, por eso hago la puntualización. Si te mando solicitud de contacto, ¿me recibes o no? De hecho, yo te la mandé a ti porque vi que pusiste un comentario en algo que subí y vi que éramos segunda generación de contactos y ya te la mandé. Más bien tú eres el que me tiene que aceptar. A ver si me acepta, ¿eh? Ahí, miren, yo les voy a decir para la siguiente si me aceptó o no. Lo voy a revisar. Ok. Adriana Uribe con la bandera de México. Y de España. Ajá, sí, aquí atrás. ¿En Instagram? En Instagram, el Instagram está bien complicado el nombre, pero no se lo puse yo, es importante decirlo. No voy a culpar a nadie porque yo lo acepté. Pero en Instagram estoy como diamond-fit-life. Pero si me escriben en LinkedIn, les mando el otro. Encontrar un nombre más complicado. Pero mercadológicamente quien te lo sugirió debe ser por algo, ¿sí? Sí. ¿Twitter? No manejo. Ok. TikTok, pero nunca me meto, entonces ¿para qué se los doy? Facebook.
Facebook, Adriana Uribe, también estoy como Adriana Uribe. Si te mando solicitud, ¿me la vas a condicionar a que yo te responda en LinkedIn? No, jamás. No, a menos que sea, no sé, así alguien que no me da buena espina, no, pero yo en general acepto a toda la gente. Adriana Uribe, no sabes de verdad qué placer ha sido charlar contigo, que nos compartas todas estas experiencias que yo reitero, para alguien podrán ser de utilidad. Para mí ya lo fueron y lo demás no me importa porque yo hago lo que me da la gana siempre. Bien hecho. Y ya, yo ya estoy plenamente satisfecho. Me encanta. Seguiremos platicando. Sí, si cuenta tú conmigo. lo ves Por supuesto correcto. que sí. Y pues bueno, que tengas un espléndido viaje aquí a Madrid, que sea fantástica la fiesta de reconocimiento de los fractales del cambio. Y a usted que nos acompañó, ya le invitaré a una charla más de México Prioridad con lo relevante de los personajes mexicanos en España. Pásela bien.